Ya está. ¿Listo? ¿Ya? Let's go. Hola a todos, bienvenidos a otro programa de Rosarín Bros. Hoy tenemos a un invitado especial que ya había estado con nosotros y justo porque dijimos algo que le molestó, nos dijo, quiero volver al programa. Nada me molestó, quería que siguiera, lo único que me molestó es que se acabara, porque la plática estaba muy padre, solo faltaron los martinis, qué bárbaro. Sí, sí. No, y de hecho leí por ahí algunos comentarios de que, de hecho, en diferentes videos que decía, oigan, siempre dicen que van a regresar y que deberían y nunca regresan. Pues órale, que se vea, pues aquí está Raúl. Aquí estoy, campeón y paladín de Rosarín Brothers. La historia no ha terminado, la historia es un continuo bien interesante, que de hecho, justo creo que por ahí me gustaría arrancar, Raúl, y digo, aprovechando tu expertise y tu experiencia, la verdad siempre es un gusto conversar contigo. Gracias, igualmente. ¿La historia es una ciencia? La historiografía sí cae dentro de lo que es un rubro de la ciencia, porque y de hecho es la pregunta que hicieron, nos estaban debatiendo en la última cápsula, que se me hizo muy padre, y por eso yo dije, yo quiero, y le empiezo a hablar a la pantalla. Sí puede ser una ciencia, pues tiene herramientas empíricas para poder medir. Ahora, desde un punto de vista psicológico, ya empieza a ver, pues es que todo lo que es la experiencia humana tiene una subjetividad, una dimensión de subjetividad, y tienes razón. Sin embargo, como algo exacto pueden ser incluso lo que son los hechos que ocurrieron. Una manzana se cayó de un árbol. Lo estoy viendo, se registra el sonido, se ve, es empírico, es algo innegable. Cuando estamos hablando, la manzana se cayó del árbol como una manifestación contra el imperialismo, esa es otra cosa. Esa es otra interpretación. Y las interpretaciones, la historiografía va a estar haciendo una comparación de las distintas historias que existen, de las distintas narrativas, para poder definir un poquito más allá de lo que son los hechos, los contextos. Entonces, es algo que sí puede suceder. Una noticia, por ejemplo, que ahorita me metí porque hay ciertas fuentes periodísticas que a mí me gustan mucho. A mí me gusta El País, pero son súper ineficientes para poder comprar la membresía y eso es una porquería. La Vanguardia de Barcelona me gusta mucho, pero ahorita me doy cuenta cómo puedes crear una objetividad muy grande alrededor de los hechos con lo que es Reuters y Associated Press. Con lo que son wire services, están magníficos porque son precisamente lo que te dice objetivamente que ocurrió. No te dan una opinión y que aquí hay manifestaciones en contra, hay manifestaciones a favor. Estos son los hechos. Es igual con la historia, te pueden decir de los hechos y luego ya interpretándolo puedes encontrar un símbolo, un significado. Y te planteo por qué. Y de hecho creo que justo por ahí va el tema que me gustaría platicar hoy con ustedes y creo que todos tenemos algo padre que aportar. Son dos cosas. Justo ayer estuve repasando a Aristóteles en una clase de historia de la filosofía y estaba viendo sobre los tres tipos de retórica, ¿no? O sea, la poética, que es se juzga, el discurso descriptivo sensible y el deliberativo, ¿ok? Y lo interesante es una analogía que hace Aristóteles hablando de que el discurso judicial se aplica al pasado, porque tú puedes juzgar algo que ya sucedió, porque no puedes cambiarlos. O sea, puedes cambiar la interpretación, lo que tú quieras, pero lo judicial se aplica más sobre el pasado. El presente es deliberativo. Se percibe, ¿no? Y el futuro se delibera, porque es abierto a posibilidades, es impredecible, ¿no? Sí. Entonces, justo en ese punto, quería platicar con ustedes sobre una premisa que es la cueva platónica mediática, ¿ok? Que es de la misma manera que nosotros, o sea, entendiendo la alegoría de la cueva de Platón, ¿qué tan parecido es la manera como nosotros hoy entramos en contacto con el mundo a través de los medios, como si fuera una reinterpretación de una cueva platónica mediática? Porque pues a fin de cuentas es, oye, pues yo estoy viendo aquí una noticia de algo que pasó con George Floyd en Estados Unidos y estoy viendo una noticia sobre la guerra de Libia y Siria, lo que tú quieras. Y aún así, con lo que dices de estos recursos tipo Associated Press y Reuters, que te dan como una postura supuestamente objetiva de lo que los medios están planteando, esa objetividad, pues
me parece un poco sobreprometedora. O sea, a lo mejor es menos parcial, a lo mejor es un poco más imparcial que ver un medio sin entender su agenda política, su agenda ideológica, quién lo fondea, la postura subjetiva de la persona que escribió la noticia, cuáles fueron los elementos en los cuales se decidió enfocar. Entonces, obviamente hay mucha subjetividad que aún así es difícil de quitar, ¿okay? Y esta supuesta objetividad mediática que es, oye, pues yo te estoy dando los hechos como son. ¿Como son? O sea, es de que ahí lo que estás usando de comparación de la cueva o de la caverna, de donde el conocimiento nada más puede ser una sombra, no el conocimiento mismo, el conocimiento puro. Eso siempre nada más estar viendo una sombra sobre lo que es la muralla de la cueva o la caverna. Es algo donde te invitan, entonces o abre la puerta a decir, entonces no puedes nunca conocer nada. Todo lo que es tu entorno es una subjetividad y de un constructo que tú hiciste en tu propia mente y que como no estamos vinculados, tú estás manejando de esa manera. El problema que estamos viviendo ahorita en el mundo de la posverdad, y el mundo de la posverdad dice es que no puede haber verdad. ¿Por qué? Porque todo es sujeto a una interpretación, todo es sujeto a algo que está por detrás de todo que no lo podemos entender. El problema de eso es que con eso desacreditas todas las bases empíricas de lo que es nuestra vida, lo científico. Dices, es que realmente no podemos, ¿has visto un átomo? ¿Sabes que existe un átomo? ¿Lo has visto? Dices, pues no, pero es la base de la construcción de. Entonces, aquí lo que a mí me da mucho miedo, digo, es cuando empiezan de repente en situaciones como estas. Por ejemplo, ahorita estaba hablando con Mateusz de lo que es la situación en Estados Unidos y cómo fue un efecto dominó en el resto del mundo ante la injusticia y los abusos policíacos. Todo me hizo magnífico porque no es nada más un fenómeno norteamericano, es un fenómeno global y sobre todo un reflejo de la vulnerabilidad de ciertos sectores ante todo eso. Entonces, ahorita vamos a eso. Pero aquí empezamos a ver cómo dicen, no, es mentira, no está ocurriendo. Güey, espérate, la prensa internacional lo está reportando. Es una conspiración de todo el mundo. Güey, una conspiración, más de 5 no se ponen de acuerdo ni para una carne asada. Van a poder hacer una conspiración global. Y aquí el problema de esto nada más me da mucha preocupación, que la gente empiece a preocuparse de que todo hay algo oculto, todo tiene algo de ese. Dice, sí, posiblemente, pero si no hay evidencia empírica, es chisme, es especulación, es suposición. Y dices, pues esto eso no es científico. Eso no puede ser una base para entender el mundo. Me gustaría escuchar la opinión de Mateo sobre esta premisa de la caverna. La caverna mediática está padre. Claro, pues mira. Un mini comentario antes, Mateo. O sea, claro. Aún lo que tienes que considerar es, ¿y por qué decidimos reportar esa muerte en específico y no todas las otras muertes que suceden por otros tipos de abusos en el mundo? O sea, más gente se murió ayer en el conflicto de Libia que básicamente en toda la violencia documentada de los últimos 10 años de Estados Unidos. El problema es que el enfoque mediático está en un lugar, ¿ok? Y digo, no quiero tocar exactamente eso. Entonces, no es que sea una conspiración, porque aún aquello de lo que no se habla es parte de la realidad. O sea, obviamente está la realidad que decidimos enfocarnos, ¿no? Pero a ver, Machi, dale la lectura. Sí, claro. Mira, para que hablemos el mismo idioma, digo, es tradición del programa de que para que todos los que estén escuchándonos, que no saben, por ejemplo, qué es la caverna de Platón, nada más voy a hacer un pequeño preámbulo. Y después me voy a meter un poquito más profundo en lo que es la caverna platónica, ¿no? Porque está el entendimiento superficial, pero luego está más profundo, que Platón nos presenta no solo su teoría epistemológica, sino que su teoría metafísica. Ambas las presenta. Y también su teoría estética y también su teoría ética. Todo lo presenta con la caverna de Platón. Por eso es un mecanismo tan fascinante. La caverna de Platón la voy a resumir muy brevemente. Básicamente, Platón nos dice, imaginémonos que están unos prisioneros que están adentro de una caverna y desde que nacieron están adentro de esta prisión, desde que son bebés, ¿ok? Ellos solamente están parados adentro de una caverna, viendo hacia una pared desde el nacimiento. Tienen... O una pantalla. No quiero que brinques a conclusiones, después podemos hacer mil cosas, pero es muy fácil brincar a esa conclusión. Más aún, cuando vemos que hay shackles, ¿no? Shackles en español serían como... Grilletes. Exacto. Grilletes en las manos y grilletes en el cuello. Entonces ellos ven básicamente 2 dimensiones, ¿no? Una pared. Atrás de ellos hay un pasaje, ¿ok? Y en este pasaje pasan personas. Y atrás de este pasaje con personas hay un fuego,
¿ok? Hay una fogata. De hecho, se dice que está suspendida, o sea, literalmente en la República dice que está suspendida la fogata y proyecta una luz. Entonces, cuando las personas pasan enfrente de la luz con objetos, presentan sombras y estas sombras se proyectan hacia la pared, ¿ok? Muy fácilmente podemos hacer el brinco que hizo Diego, que es como un proyector de cine, ¿no? Como una tele, ¿no? Es como se proyecta una imagen y ven en 2 dimensiones. Platón nos empieza a contar esta historia en el libro 7 de la República y después empieza a hacer preguntas, ¿no? Es un experimento mental. ¿Qué pasaría si liberamos un prisionero y lo sacamos de la cueva y se va hasta afuera, ¿no? ¿Qué es lo que haría? Después de vivir toda su vida dentro de la caverna, sale afuera y empieza a ver otros tipos de cosas. ¿Por qué uso la palabra cosas? Porque se empieza a dar cuenta que adentro estaban, o sea, lo que él veía en realidad eran sombras, ¿no? Entonces se sale y ve un árbol. Entonces ve el árbol y voltea a un lado y está la sombra del árbol. Entonces entiende que lo que él estaba viendo toda su vida eran simplemente sombras. ¿No? Entonces él se puede decir fácilmente que es una verdad superior. O sea, él entiende que el objeto es más importante que la sombra, ¿verdad? Después él empieza a investigar, mete las manos al agua, ve la naturaleza, ve los animales. O sea, una cosa es la espacialidad también que nota. O sea, de 2 dimensiones pasar a 3 dimensiones. Imagínense cómo es la estructura mental de una persona que ve en 2 y luego pasa a ver 3 dimensiones, ¿no? Es algo muy, muy pesado. Entonces, continúa Platón hasta que habla que ve las diferentes cosas y hasta que ve el sol. O sea, ve el sol, ve la luz y entiende que es el día y la noche y así se va, ¿no? Va haciendo conocimiento. Para entender, bueno, la última parte de la cueva tiene que ver con la ética, ¿no? Plantea Platón una pregunta. Esta persona después regresa a la caverna, ¿ok? Y trata de liberar a los demás. Entonces, la pregunta ética es, ¿está haciendo lo correcto al regresar y tratar de liberar a los demás? Porque en la historia de Platón, él dice, ¿qué es lo más probable que pasaría? Si tú tienes a 5, 7 o 10 personas que llevan 20, 30, 40, 50 años viendo el mundo de una manera y tratas de liberarlos a la fuerza, habría un escepticismo. Dirían, ¿qué estás haciendo? Y aparte, cuando está uno adentro de la caverna, y solamente ve las sombras, se empiezan a hacer unos ciertos juicios de valor, ¿ok? ¿A qué me refiero con juicios de valor? Le empiezan a otorgar honores y como premios a aquellos que descubren y que identifican las sombras más rápido, porque no, exactamente, o sea, lo dice como que no hay nada que hacer, están en una cueva. Entonces, el primero de los prisioneros que dice, eso es un jarrón, o eso es no sé qué, o eso es no sé quién, empiezan a hacer como un juego de que, ese descubrió la sombra más rápido, entonces felicidades, vamos a aplaudirle a esa persona. Pero el que regresa dentro de la caverna, primero que nada, sus ojos, pues, no, o sea, cuando uno está fuera en la luz y regresa a la oscuridad, es el concepto del pirata, ¿no? Por eso los piratas tenían un parche, porque tenían siempre un ojo en la oscuridad y un ojo en la luz. Para cuando bajaban en el barco a la parte de abajo, nada más se cambiaban el parche de lado y tenían un ojo acostumbrado a la oscuridad, ¿ok? Ese parche tiene una función, no es solo para esconder los ojos que están muertos. Entonces, cuando uno pasa el ojo humano de la luz a la oscuridad, como que se aturde, ¿no? Y se tarda en acostumbrarse. Entonces, imaginen el prisionero, un experimento mental, imaginen el prisionero regresando a la caverna y les dice a todos, ¿qué están haciendo? Su juego no sirve para nada. Están viendo sombras, no sirve. ¿Qué están haciendo? Y se aplauden unos a los otros. ¿De qué se están aplaudiendo? Y les dice, no, espérense, déjenme les enseño cómo es la realidad. Déjenme los libero. Y les empieza a quitar los grilletes. Véngase. Y los demás dicen, este vato salió a quién sabe a dónde, regresó quién sabe de dónde, y ahora nos está diciendo que hay una realidad superior. No, yo no le voy a hacer caso, yo lo voy a matar. Yo lo voy a, ¿sabes? Entonces, claro que también Platón utiliza muy inteligentemente esto para presentar también la historia de la educación. O sea, es una metáfora a lo que significa adquirir conocimiento. El conocimiento duele. Uno cuando adquiere nuevo conocimiento, el conocimiento también aísla. Creo que todos aquí pueden entender un poco de lo que se refiere a eso, ¿no? Entonces, una vez que uno entiende una idea, después explicarla es complicado. Si no te entienden, te malinterpretan. Es una gran complejidad. Pero vaya, no me quiero meter a la parte de la filosofía de educación de Platón. Simplemente a la teoría epistemológica, ¿no? Platón dice que hay diferentes formas de conocimiento, ¿no? Entonces, y él nos explica esto a través de una metáfora que se llama la metáfora de la línea dividida. Él dice, dividamos una línea... dividamos una línea, de hecho, la forma más fácil de explicárseles es así, mira. Aquí está. Muy sencillo.
Metáfora de línea dividida. Está una línea, ¿ok? Imaginemos una línea, ¿verdad? Después vamos a dividirla en 1/3 y 2/3, ¿ok? De esta manera. 1/3 es el mundo visible, así dice Platón, y 2/3 es el mundo inteligible, ¿ok? Así dice Platón. Después, de la línea que está dividida en 1/3 y 2/3, vamos a hacer otra división de 1/3 y 2/3. Y él dice, en la parte visible, 1/3 de los visibles son sombras y 2/3 son objetos. Y luego, en la parte de lo inteligible, 1/3 son las matemáticas, la física, fórmulas. Sí, se puede decir las fórmulas, las químicas, ¿no? Como todo esto teórico, la geometría, la trigonometría, y 2/3 son las formas. ¿A qué se refiere con formas? La justicia, la verdad, el amor, todos esos conceptos. Para Platón, lo que realmente existe, lo más importante, vaya, el símbolo de importancia, son lo que más abarca espacio, que son las formas, ¿no? Entonces él plantea AB, BC, CD y DE, que son todos los estructurales, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver que él presenta, aquí se pone más interesante. No me quiero meter mucho a esto, pero él dice, los tipos de objetos en las sombras son likeness of, o sea, lo parecido a los objetos. Y luego BC son los objetos visibles. CD son algunas ideas como geometría y números. Y luego DE son las ideas, o sea, el bien puro, ¿no? Pero no solo eso, él habla sobre, eso es la estructura epistemológica, ¿no? De qué es conocimiento. Para Platón el conocimiento más elevado son los conocimientos que solo se puede interpretar con la razón, no solo con las sensaciones, ¿no? Porque si te vas hacia abajo de la línea, te acercas más a las sombras y es más al tema en donde está subjetivo, es más difícil comprobar. Ajá. Entonces, es la estructura epistemológica, pero lo que voy con todo esto es que también presenta la estructura metafísica, o sea, de la realidad. Y haciendo la comparación, que a esto voy con todo lo que platicamos, de que si lo mediático es como una caverna de Platón, entonces cambia la forma en la que interpretamos conocimiento, que es el conocimiento que presentan, pero también presenta la realidad. ¿Qué realidad presentan estas cavernas platónicas? Porque cuando te presentan un tipo de conocimiento, episteme en griego, te cambia la forma en la que interpretas la realidad, ¿ok? Que tiene que ver con la forma en la que entendemos lo que significa real. Entonces, es un doble peligro. O sea, sí, estoy completamente de acuerdo que lo que se presenta como conocimiento a nivel global, eso es lo que genera las diferentes formas de interpretar la realidad a nivel global. Entonces, es un doble peligro. Y esa es mi opinión. O sea, por ahí va. Es que fue una cátedra, Mateus, qué bárbaro. Sí, pues quería... Aristóteles a las 10 de la mañana, qué crueldad, qué bárbaro. Pero y está fascinante porque me explico. Razón. Sí. Me explico el peligro que hay. O sea, al presentar algo, y mucha gente se levanta y ve estas cosas como, estas noticias, como verdad absoluta. Y no tiene las herramientas para cuestionarlas, ¿me explico? Y sobre todo para juzgar qué significan dentro del contexto global. Esa es otra capa de dificultad. Porque si le quitas un poquito de capas de entendimiento, tal vez puedes tratar, y nada más voy a arriesgarme a usar la palabra tratar, de quitar el sesgo. Porque quitar el sesgo absolutamente, para mí se me hace absolutamente difícil. Y sobre todo quitas lo que va a ser el sesgo, vas a quitar el contexto de los eventos. Cuando dices, por ejemplo, Diego, tú estabas diciendo ahorita, lo de George Floyd, que lo mataron, y por qué no a otros. Pues en ese momento hubo un movimiento y como dicen, la gota que derrama el vaso, the straw that breaks the camel's back, ese fue lo que fue como un catalizador social. Y dicen, ¿por qué no antes? Pues porque no había esas condiciones coyunturales, sociales, económicas, porque no habíamos visto el recrudecimiento en momentos de confinamiento del abuso policíaco. Entonces son muchas circunstancias que si no conoces el contexto, dices, esto es manipulado. Pues no, es que el contexto le da esa dimensión. O sea, ¿por qué ese camello? ¿Por qué el camello de la violencia? ¿Y por qué no, por ejemplo, el camello del abuso sexual infantil en Asia? Perdón, Mateus. Yo diría por la pornografía. ¿A qué me refiero con pornografía? Porque lo que sucedió con George Floyd fue una pornografía visual de las más terribles posibles. Yo creo que además no solo lo que pasa en Asia, Libia y demás, estos actos
pasan tal vez una vez por semana en Estados Unidos, no tengo el dato exacto, pero abusos de... ¿Policíacos? Abusos policíacos y sobre todo contra gente de color. Me parece que es lo más común, nada más que había un video donde estamos viendo morir a alguien. Y no solo video, acuérdense que lo grabaron en Facebook Live y se hizo viral y creo que 50,000 personas vieron una película de snuff en vivo. Exactamente, fueron los 9 minutos desde que lo arrestan y lo ponen al piso donde ven que se le empieza la vida y ya se me hace que, digo, yo creo que todo tiene que ver con el video. Exactamente. Ahora, esto va a ser controversial, o sea, estoy seguro que van a haber muchos comentarios de odio que nos van a tratar de atacar, ¿verdad? Disculpe. Es que honestamente yo estoy de acuerdo contigo, es pornográfico, no en cuestiones eróticas, es pornográfico lo desnudo de la violencia, de la brutalidad. Cuando dicen, y las autopsias que sacaron de Floyd, dijeron que estaba muerto a los 3-4 minutos de que él tenía enterrada la rodilla. Este hijo de la fregada, Chauvin, tenía enterrada la rodilla en el cuello por 9 minutos. O sea, es overkill. O sea, ¿qué querías ver? Ya que estuviera morado y los ojos reventados, ¿qué querías? Y es donde dices, ¿cómo es posible que fue un error? No es un error. Eso, ahí se nota que hubo algo más. Porque ni un ser humano de repente que no pretenda dañar a alguien, le entierra la rodilla a alguien en el cuello y después de que dice, I can't breathe, ¿por qué sigues? La palabra pornografía está muy adecuada, además, porque no sé si vieron, pero George Floyd también hacía pornografía. Ah, sí, vato, estuvo bien pesado eso. No supe esa nota, no supe esa nota. Era un actor porno, había salido en películas porno. De valor, no lo estoy diciendo ni como por bien ni por mal. Es objetivamente verdad. Bueno, todos tenemos distintas profesiones. Pues era su chamba, sí. Era su chamba, o sea, lo que se me hace raro es que no esté tan nombrado en medios. O sea, me pregunto que la lectura es, no lo dijeron por qué, porque se mancharía lo moral. Pues, gente lo juzgaría como diciendo, pues es un vulgar, merecería morir, o lo glorificaría diciendo, aún a los actores porno merecen la misma calidad de respeto, que lo cual yo creo que sí es verdad. Totalmente. Entonces, a mí se me hace raro que los medios hayan decidido omitir ese pedacito de información. ¿Y por qué traigo a la mesa el tema de omitir información? Porque, o sea, la ontología no es solo aquello que se muestra o aquello en lo cual nosotros decidimos prestar atención. Es también aquello en lo cual no percibimos o no decidimos prestar atención. Entonces, ahí para mí es donde está como que fishy el business de, o sea, sí, es que es la gota que derramó el vaso. ¿Cuál gota? ¿De qué vaso? ¿Sabes? Yo siento que el vaso más importante y que por lo menos pasó a ser ya algo muy emblemático es cómo durante décadas se ha estado reportando lo que es el abuso de las fuerzas de seguridad, abusos militares, abusos de lo que son policías, a todo tipo de sector. Y todo mundo puede tener una historia de horror de lo que haya ocurrido en manos de estas agencias. Siento que fue algo coyuntural, más que nada. Fue algo que se dio por las circunstancias que estábamos viviendo en este momento todavía de confinamiento, de censura, porque ahorita sentimos que existen muchas cosas que el Estado, los medios no dicen, por temor, por no crear pánico, por lo que sea, pero no hay suficiente información para la toma de decisiones que se están haciendo. Yo siento que es algo global, y mira, perdón la desviación del tema, chicos, porque la verdad sí se me hizo muy interesante esto. Estuve viendo en Netflix esta docu-series que se llama Jeffrey Epstein, Filthy Rich. Un amigo me insistió que la vi, y ya estoy viendo los 4 episodios. Una de las cosas que me impresionaron, que tiene una vinculación a esto, es como las primeras mujeres que lo denuncian al FBI, que es la artista y su hermana de 16 años o algo así, va al FBI, lo denuncia y por 10 años no pasa nada. Ghislaine Maxwell las estaba persiguiendo cada 3 meses y asustándolas, intimidándolas, de alguna forma diciendo, ¿estás segura? ¿Y crees que no sé dónde estás? Están viviendo en unas montañas, creo que de Pensilvania, de estar oculta 10 años, y de repente les tocan a la puerta y dicen, venimos a investigar sus denuncias. Una pinche década después, ¿por qué? ¿Por qué sucedió? Y cómo empezaron a investigar nada más porque los vecinos ricos de Jeffrey Epstein en Palm Beach hacen reportes. Entonces aquí ves cómo la cuestión de clase es decisiva. Si no eres parte de una élite, cualquier cosa que hagas con agencias les va a valer pito.
Entonces, es algo que es muy indignante, es indignante. Claro. Y ahorita siento que esa vulnerabilidad se siente en la dimensión económica y política. Espérate, creo que quiere, sí. El comentario no es qué se resuelve cambiando las prácticas de policiamiento. Porque, a ver, o sea, el que exista una policía, de que exista una ley, es simplemente, a ver, el Estado es violencia sistematizada. O sea, el Estado... Clausewitz. Creo que es Clausewitz. ¿Es Clausewitz o quién es, Mateus? No sé. ¿Perdón? Lo que es violencia legítima. ¿El Estado es violencia legítima? ¿Es Weber o Clausewitz o quién es? No sé. Porque esa es una muy buena, sí. Ahora la semana pasada, pero básicamente eso es. O sea, el Estado es violencia legítima. El Estado es cierto tipo de violencia frente a ciertos actos para que ustedes no caigan en la anarquía y la violencia esté completamente descontrolada. Pero también hay un libro bien interesante que es de Byung-Chul Han, que es la topología de la violencia, que habla de que el rol de la violencia y el poder inferido de la violencia solo funciona si nunca se ejerce. A partir del momento en que se ejerce la violencia se banaliza y se vuelve algo que es fácil de ser subversivo. Entonces, lo interesante, o sea, tú siempre tienes que amenazar a tus hijos, pero nunca golpearlos. ¿Sabes? La amenaza es lo que va a hacer que se porten bien. Porque a partir del momento que tú les pegues, les tienes que pegar cada vez más. ¿Sabes? Uno. Y dos, cuando les pegas, ¿qué sucede? Entonces aquí lo interesante es, el pensamiento es, obviamente, no podemos desescalar la violencia. No tiene ningún sentido. No se puede desescalar. El Estado caería en caos. ¿Entienden? Pero ¿por qué es complicado tener esta conversación? Porque a lo que deberíamos de aspirar es a cambiar los problemas que generan la violencia, no la manera en cómo la violencia se ejerce. Entonces, obviamente, y un policía lo dijo muy bien ayer, dijo, a ver, el Estado no le mete suficiente dinero al programa antidrogas. El Estado no le mete suficiente dinero a la educación. El Estado no mejora la infraestructura de los projects. Y luego nos echan a nosotros toda la culpa de que nosotros tenemos que aplicar la ley sobre cada vez más violenta, cada vez más incómoda y cada vez más difícil y con menos violencia. Mira, es imposible. No lo pueden lograr. Sí. Pero este es un punto porque a lo que iba, Diego, que es muy importante. Cuando estamos viendo cuando pregunté lo del qué sucede cuando el papá golpea a los hijos, y dices, y la violencia va incrementando, porque una nalgada no va a ser luego después un cintarazo, y desde un cintarazo va a ser algo más. El problema es de que ¿qué es lo que sucede con los padres que hacen eso? De alguna forma u otra, en su papel como tal, se les deslegitimizan, porque de la sociedad les pasa un juicio terrible sobre lo que es violencia o acciones de este tipo perpetradas sobre niños. Lo mismo aquí, si un Estado empieza a perpetrar violencia al calibre como le estaba proponiendo este tarugo en la Casa Blanca, de alguna forma u otra lo que quiere promover es deslegitimiza al Estado. Cuando el Estado empieza a disparar y a dispersar a manifestantes en ejercicio pleno de su First Amendment rights, de libertad de expresión, donde dicen los disperso porque son incómodos, los disperso porque estás gritando consignas, los disperso, bla, 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 y luego lo niega. Incluso casi está con la frase porfiriana o porfirista de mátenlos en caliente. Dices, te deslegitimizas como actor político, como institución y como Estado mismo. Imagínense lo que hubiera sido de ciudadanos heridos de bala, desangrándose enfrente de la acera en Pennsylvania Avenue de la Casa Blanca. ¿Qué dice eso de tu Estado? Ahí se perdió completa credibilidad de... No importa, es puro espectáculo. Es puro espectáculo y realmente no importa. El punto aquí es que no se puede desescalar la aplicación de la violencia. No se puede. ¿Qué opinas que se podría hacer, Diego? Es que no se puede desescalar. Mateo, lo que pasa es que va a haber un discurso moralmente correcto y políticamente correcto a que vamos a tomar algunas medidas, vamos a cambiar algunas leyes. Pero para que se siga ejerciendo el poder, la violencia no desescala. La violencia solo se mueve de lugar y cambia de forma. Porque, o sea, la violencia que tiene que aplicar el Estado para mantener el orden tiene que aumentar, no tiene que disminuir. La pregunta es, ¿qué forma va a tomar la violencia después de esto? A mí cuando me preguntaron eso, porque todo el viernes estuve pegado a la televisión viendo lo que estaba ocurriendo en Minneapolis.
y los discursos eran de una visceralidad, una furia, una indignación, un enojo y frustración tan grandes que cuando sale Joe Biden, y que de veras, sí, entre todas las opciones es el único, sale Joe Biden, sale y dije, acaban de estar hablando chocolate con ron y pasas, y tú estás dando un discurso que es vainilla de la sultana, eso es lo más aguado del mundo, güey. O sea, honestamente, se necesitas, y cómo desescala la violencia es canalizándola a través de righteous indignation. Sí es una manipulación, pero es una manera de poder bajar lo que va a ser la furia contenida y el enojo y exclusión. Yo siento que es un sentimiento de alienación lo que estos sectores están expresando. Perdón, Diego. Textualmente lo que dijo Biden es, los policías de ahora en adelante tienen que pensar, no le voy a disparar en el pecho, le voy a disparar en la pierna. La rodilla, sí. La rodilla. Bueno, no lo mates, mutílalo nada más. ¿Qué es eso? Déjalo inválido. Fue el que hizo el comentario. Y tal cual es lo que es Joe Biden como presidente. Es, si Trump es un tiro en el pecho, Joe Biden es un tiro en la pierna. Pero lo que la gente no ve aquí y lo que me deja completamente furioso es que no deberíamos estar hablando de tiros. ¿Sabes? O sea, pero la metáfora, no deberíamos estar hablando de la desescalación o la incrementación de la violencia, deberíamos estar hablando de la solución de los problemas. ¿Cierto? Claro. Pero por otra parte, sus problemas, las causas raíz de por qué existe esta violencia, por qué existe esta exclusión, por qué existe este abuso. Yo, mira, una manera, yo siento que es también la preparación policíaca, porque sí, lo siento, pero yo a las fuerzas policíacas es lo último que le tendría confianza. Hay un ejemplo que salió y era en el metro de Nueva York hace unos años, en donde un grupo de policías noruegos o daneses estaban de vacaciones, iban en plan de amigos, de compañeros, fueron de viaje de vacaciones, y estaban en el subway en Nueva York, y que un hombre que estaba afectado de la mente, un poquito medio loco, empieza como que a amenazarlos y tratarlos de golpear a uno de ellos. Y el policía dice, si hubiera sido un policía gringo, un grupo de policías mexicano, gringo, latinoamericano, lo que sea, entre todos le dan una patiza que lo revientan en el piso. ¿Por qué? Porque nos atacó primero. Estos policías, entre dos de ellos, dicen, no, lo ves en la cámara y no puedes creerlo. Se convierte casi de plástico porque para detenerlo, no sé cómo lo agarra, pero se envuelve alrededor de él y lo sujeta, donde ya no se puede mover el otro y entre dos ya lo sostienen y lo calman o lo detienen para las policías, pero nunca le dan un solo golpe. Entonces, acciones policíacas donde no estás usando violencia, pero sí ejerciendo control, se me hace algo extraordinario. Y eso nada más lo he visto en el caso de la policía del norte de Europa. Yo no lo he visto en ningún otro lado. Allá son puños y patadas. Pues es que es bien complejo. O sea, hemos hablado bastante en este podcast sobre ver los problemas superficiales, que le llamamos curitas, y resolverlos realmente las raíces de los problemas, ¿no? Para nosotros nos queda muy claro que la solución permanente, estable a largo plazo es los problemas de raíz, ¿no? Claro. Hay un ejemplo tal vez banal, que si no me equivoco es de un libro que se hizo un bestseller en los 90 que se llama Free Economics, que se hizo famoso. Ajá. Sí, y el ejemplo que usan, si no me equivoco también, que me puedo estar equivocando, es en Detroit, una ciudad de Detroit. Básicamente, estaban analizando el nivel de crimen, ¿ok? El nivel de crimen y cómo estaba sucediendo el crimen y se estaba haciendo el control y todo esto, ¿no? Y año tras año mejoraban el tema de la policía, trabajaban en diferentes medidas, como que las curitas. Y después, alguien logró avanzar o trabajar o aprobar una ley que permitió el tema del aborto, ¿ok? Y parece broma, pero está registrado el caso, ¿no? No tomen mi palabra, investiguen ustedes. Pero si no me equivoco era, o sea, 9 meses después, y no sé cuántos años después, no sé, 15 años después, automáticamente empezaron a caer. ¿Por qué? Porque los bebés que no eran, que no tenían... Exacto, que no eran deseados, que eran por una violación o porque abandonaba el padre abandonaba algo, nacían y crecían solos, sin autoridad, y crecían problemáticos, y se hacían, y ustedes saben que es una bola de nieve, ¿no? Y se acababa haciendo muy complicada la situación. Entonces, no quiero que se enfoquen en la moralidad de lo que comenté, o sea, y tampoco quiero que se enfoquen en la parte del aborto. Quiero que se enfoquen en cómo resolver un problema, ¿no? Porque también seguro nos van a atacar por lo que acabo de decir, lo van a quitar de contexto, pero bueno, enfóquense
sí, enfóquese más que nada en cómo se acercan al problema y cómo se resolvió el problema. ¿Y cuánto tardó? ¿Cuánto tardó? Es cierto. Tal. Raúl, tú, no sé si estás familiarizado con la lectura del materialismo histórico. Sí, cómo no, claro que sí. Marxista, eso es de Marx, y habla de cómo bueno, Mateus me va a decir, eso es una respuesta bastante pedorra, pero bueno, es donde dices, la civilización y las fuerzas políticas, sociales, históricas, se basa en lo que va a ser lo material, lo económico, la posición de lo que puede de alguna forma u otra permitirte una base de privilegio o una base de exclusión. Me gusta mucho porque creo que esta es una buena conversación para tenerse. O sea, a fin de cuentas, la noción del materialismo histórico es que el mundo de las ideas, que es el superior, parte de la base material. O sea, la base material, que es el mundo real, a lo tangible, sí. Los hechos, los actos, el mundo físico, los objetos, la interacción del ser humano con las herramientas, con la ley, lo que tú quieras, eso crea una superestructura que está arriba, que es el mundo de las ideas, que es el mundo de la ideología. Que ahí es donde está el racismo, ahí es donde está la segregación, ahí es donde están las ideologías, ahí es donde están las religiones, las teologías. O sea, todo eso son superestructuras, pero que están basadas en un mundo material. Entonces, la lectura de Mateo se me hace perfecta, que es, oye, fíjate cómo en Detroit, en esta historia del Free Economics, primero lo que hicieron fue decir, vamos a cambiar sistemáticamente cómo funciona la justicia a través de las que le permiten a la gente actuar y hacer su vida según su libertad, su decisión. Eso tiene un cambio material en la realidad. Y ese cambio material después tiene una repercusión. Entonces, y creo que leí un artículo bien interesante sobre cómo se conforma digamos que el canon de la realidad, ¿no? O sea, canon es como la historia legitimada de lo que son las cosas, ¿no? Entonces, el canon empiezan las ciencias duras, ¿ok? O sea, el conocimiento empieza en las ciencias duras. Matemática, física, química, biología, se empiezan las ciencias duras. Una vez que la ciencia dura hace un hallazgo, eso se pasa a las ciencias suaves, sociología, psicología. Ahí no estaría de acuerdo contigo, o sea, el conocimiento no empieza, o sea, sí, matemáticas es conocimiento, pero la lógica también es conocimiento. Pero la lógica te lleva a las matemáticas, ¿no? La matemática tiene lógica, pero muchas cosas tienen lógica, no solo las matemáticas. Pero ¿por qué viene este planteamiento del materialismo histórico? Entonces, es ciencia dura, entonces vamos a suponer, descubrimos que, oye, ¿sabes qué? El estímulo que tú le das a la piel provoca dolor, que detona no sé qué en tu cerebro. Entonces, decidimos que aplicamos esto en sociología y decimos, resulta que estamos buscando maximizar el placer y minimizar el dolor. Perfecto. Entonces, la maximización del placer, minimización del dolor, eso ya es una aplicación sociológica o psicológica de un campo de la ciencia. Después esto se empieza a desdoblar, cuando se empieza a poner peligroso, en las pseudociencias y en las ideologías. ¿Okay? Las pseudociencias podría ser como, por ejemplo, la economía, y luego después, todavía peor, en las ideologías, que canonizan ideas como el hombre económico, como diciendo, la ciencia descubrió un hecho sobre la física, la química y la biología. La sociología y la psicología lo transformaron en un patrón de comportamiento o en una superestructura social. Después esto nosotros lo transformamos en una manera de llevar la vida o en una ambición colectiva que deberíamos de construir. Y ahora todo esto se perpetúa o se diluye en un discurso social que canoniza la intención. ¿Okay? Lo raro de esto... Ya me perdiste un poquito, Diego, porque la filosofía, de nuevo, ya les advertí, no es lo mío, pero me perdiste un poquito en eso, porque no termino conectando con qué punto, es lo que quiero preguntar. Si nosotros no hacemos un cambio material, es muy difícil hablar sobre cambios ideológicos. Cierto, sí. ¿Cómo vas a poder cambiar lo que piensas del mundo si las circunstancias, condiciones te marginan o te de alguna forma al lado? O sea, en esa teoría el cambio viene de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. O sea, viene por decirle, de lo material a lo intangible. Pues habría, híjole, es muy controversial decir todo esto, porque pues también es difícil negar que muchas ideas o visiones intangibles producieron cambios físicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero porque es dialéctico. O sea, es dialéctica materialista. O sea, es que, por ejemplo, lo que ahorita estaba de decir, hay pocos momentos donde la ideología cambia el material. ¿Entendí bien o escuché mal, Mateus? Pero por lo mismo es dialéctico. O sea, es dialéctico en el sentido de que primero el mundo material le da lugar a Dije algunas veces.
Algunas, ok, entiendo. Es de que, por ejemplo, los eventos que vimos en Estados Unidos, perdón, Diego, adelante, te estoy cortando. Son momentos, es como que me imagino. Yo crecí negro, pobre, segregado, sin educación. Estoy en este canon, lo cual me creó una superestructura. Una visión del mundo. Estructura, a lo mejor a mí, en mi contexto individual, por las situaciones y las cosas que yo viví, yo decidí, ¿sabes qué? Me voy a volver el abogado más chingón de Harvard y voy a pelear en la Suprema Corte para cambiar una ley para permitir el aborto en el gueto. Y ese cambio en la superestructura material va a cambiar, ahora le toca, por eso es dialéctica, o sea, porque es primero lo material cambia la superestructura, luego la superestructura tiene un efecto sobre lo material y luego otra vez lo material conforma un nuevo set de superestructuras. O sea, es que, por ejemplo, en ese razonamiento, hay nada más lo que le digo, yo lo que veo, en ese razonamiento tienes que ver cómo las ideas de este hombre de poder superarse o superar sus condiciones ilimitantes son ideas que vienen para decir, puedo crecer, puedo hacer esto, puedo ver qué sucedió en algún otro lado con otra persona, pero es algo donde, si digo, las ideas pueden cambiar lo material. Claro que lo material te va a dar una visión del mundo y te va a crear una base para poder tú decir, eso es lo que yo siento, es lo más importante, como yo entiendo ese mundo, esa sombra en la pared de la caverna. Sí. Pero yo siento que muchas de las ideas, porque para mí es lo más importante de todo esto, una idea que fue tan coyuntural en ese momento, que es la exclusión, la fragilidad, la vulnerabilidad de sectores, nada más en América Latina, en el mundo emergente, van a ser más de 1.500 millones que están fuera de la jugada económica y que viven de las economías negras o de pepenadores, que viven en economías tan frágiles que dices, ay, güey, te quedas un mes en tu casa. ¿Qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? ¿De qué voy a pagar cuentas? ¿De qué voy a pagar? Esa fragilidad se refleja también en acciones de lo que es el Estado. Y el Estado ahorita está impotente ante todo. E incluso las ayudas y el asistencialismo que están dando es algo que no los va a sostener por el próximo tiempo para una recuperación. Definitivamente. ¿No? Entonces, esas ideas para mí es, ¿y ahora qué vamos a hacer? Machi, ¿cuál es tu lectura de esta historia de la superestructura que se alimenta sí. no retroactivamente? Porque mira, la metáfora del martillo, ¿no? Honestamente tendría que estudiar ese tema más a profundidad. Yo honestamente no he leído lo suficiente como para opinar. O sea, lo que dices tiene coherencia. O sea, sí, vaya, tiene validez, o sea, tiene lógica. Habría que meternos un poquito a la literatura primaria. ¿A qué me refiero con literatura primaria? Leer Marx, leer Heidegger, o sea, leer todos, pero también leer Hegel, claro, pero también leer Berkeley. Berkeley decía que es radicalmente racional, o sea, Berkeley era completamente, o sea, todo lo que existe son las ideas. Digo, yo ni siquiera me he metido. Digo, lo que te digo sería, si fuera meterme a este camino intelectual, o sea, a explorar esta curiosidad intelectual, es el camino que yo seguiría. Hoy por hoy lo que dices es coherente, o sea, lo que estás diciendo básicamente es que no necesariamente las ideas son lo que cambian, las ideas vienen de algún lado, vienen de una realidad, o sea, la realidad hace un contexto, este contexto hace que la persona crezca y quiera tener esa intencionalidad de crear ciertas ideas, investiga a través de su vida, hace la idea y con la idea hace el cambio. Y luego el cambio, hace un cambio, es como un ciclo, ¿no? Y digo, aplicando a Platón, por ejemplo, hablando de Platón, la persona, no la obra. Platón, se puede construir un argumento de que Platón básicamente decidió meterse a la filosofía por la muerte de Sócrates. O sea, porque Platón era un aristócrata, él tenía todo lo que necesitaba en bienes físicos y tradicionalmente en Grecia lo que hacían en esa época era los que tienen vienen de esos lugares políticos o económicamente prominentes, se van a la política automáticamente, quieran o no quieran. Platón, como un acto revolucionario, cuando matan o se decide morir Sócrates, él dice,
de alguna manera. Es un tema más largo que podemos platicar después, pero básicamente Platón dice no, Platón ya no quiere meterse a la política. No solo por eso, hay muchas otras cosas. Platón ya era estudiante de Sócrates, ya tenía todo esto, pero y la academia, no sé exactamente si la academia empezó después de que muere Sócrates o antes, pero vaya, todo el trabajo de Platón a gran escala, lo que conocemos, la República, todo eso fue escrito post-Sócrates. Entonces, si quieres aplicar la teoría del materialismo histórico, ideas platónicas nacieron de cierta manera de lo que sucedió en la vida de Platón. Pues también, como decía Nietzsche, toda la historia de la filosofía es una historia de autobiografías, ¿no? O sea, se desconectó un poquito. Ahí está. No, ya se escucha bien, se cortó un segundo. Se escucha perfecto, se escucha bien. Ya. Creo que ahí está la pregunta interesante. Y de hecho, fíjate que cada vez más estoy como fascinado por esta idea de entender como, y no tanto que sea un círculo, es una elipse, es como si fuera un resorte la historia. Porque sí, o sea, y ahora entiendo la hermosa... Ya, Diego, ya sé, es un ratchet. It's a ratchet. volviendo a los primeros episodios. Todo es un ratchet. Porque inclusive la frase esta de Marx de las revoluciones suceden dos veces. First as farce, first as strategy and then as farce. O sea, primero se viven como tragedia y luego como farsa. Porque se tiende como a imitarse en este proceso. Pero lo bonito de esta historia dialéctica que pasa del materialismo al idealismo y otra vez el idealismo alimenta el materialismo y prosigue, a lo mejor estoy diciendo una estupidez, pero lo importante de este canon es que si realmente quisiéramos ver un cambio legítimo en estas cosas, no deberíamos de hablar solo de cambiar las superestructuras. O sea, no deberíamos hablar de que ¿cómo hacemos para que la gente sea menos racista? ¿Cómo le hacemos para que los policías sean más morales? ¿Cómo le hacemos para que la gente sea más indignada sobre el dolor ajeno? ¿Cómo hacemos para que la gente sea más empática? No, porque las superestructuras solo vienen de un cambio primero en lo material. Entonces, primero va a haber un cambio material y por consecuencia las superestructuras también van a cambiar. Entonces, pero por otra parte, a mí en mi experiencia me he dado cuenta que al contrario, hay un cambio material que sea benéfico o dentro de lo que es ese concepto de progreso hegeliano, realmente muchas veces no cambia, sino recrudece lo peor de las características, moralidad y ética de las personas. Por ejemplo, le estaba diciendo a un amigo cuando empezó a decir que los maten en caliente, que disparen, que los dispersen, porque primero tiene que estar la ley y primero tiene que estar el Estado. Y le dije, lo primero que le dije fue, hablaste como un hombre de tu clase. Hablaste de un hombre que no tiene ninguna base de concepción de injusticia porque no la has vivido. Y ahorita es donde, de cómo vas a poder, y al contrario, el privilegio tiende a hacerte increíblemente autoritario y opresivo. Ahí no nos vemos que digamos, si yo soy libre, quiero que otros sean libres. No. ¿Sabes qué me preocupa más? Me preocupa más que digamos, vamos a ponerle una muleta o ponerle una prótesis nueva a este problema. Es una curita. Una curita. Sí. Me preocupa todavía más que le estemos buscando otra curita. Porque, es de nuevo, el cáncer está en cuáles son las condiciones de desigualdad e injusticia en la que crece esta gente para estar sistemáticamente segregada, discriminada, criminalizada, ¿sabes? Injusticiada. ¿Cuáles son esas condiciones que provocan sistemáticamente a esta gente? Y nosotros lo que estamos proponiendo como solución es una curita más grande. No, de hecho, un punto muy importante, que no sé si los mencioné cuando estuve con ustedes la vez pasada, pero fue una estadística muy inquietante de cómo lo que permitía la idea de ese sueño americano, que fuese creíble y fuese algo universal, el sueño de que en un mundo de democracia, de ley, de justicia, puedas tú formarte a ti mismo, crecer con libertad y hacer tu propio futuro, hacer lo que tú quieras de tu vida y de tu persona. Ese es el sueño americano. Y la idea existía en eso, que se centraba en lo que es movilidad social. La estadística que salió en el país el año pasado, de hecho, fue como eso ya es un mito que nunca se da. No hay movilidad social. No hay movilidad social. Ahorita en España, brincar de un sector trabajador a un sector medio toma 125 años. 125 años para brincar del sector trabajador a un sector de la clase media. En Estados Unidos son 155 años.
Entonces, aquí estamos viendo, al destruir movilidad social, estás creando una coyuntura de alienación, una coyuntura de injusticia, donde aquí esto es lo que para mí refleja todo esto. Yo la pregunta que le quería hacer a ustedes, porque para mí, ahorita que dijiste la palabra, Diego, se me hizo extraordinariamente maravilloso, la palabra revolución. Lo que vimos alrededor del mundo fueron conatos de revolución. Yo tengo miedo de que en este momento sea un remanso de paz, donde realmente la violencia va a seguir en escalada, porque se detiene en Estados Unidos, pero empiezan a brincar en Francia. Y en Francia ves a los manifestantes y también son de color, son en sueldos de subsistencia, son de muchas veces en servicios de salud, con esquemas de explotación. Dices, la mismo tipo de estructura que tienen en Estados Unidos está también en Francia, está ahí en todo el mundo. Con eso en mente, ¿qué le queda a un sector trabajador, un sector popular como alternativa de futuro? Tú y tus hijos y tus nietos ya valieron. Yo tengo una pregunta, digo, ahora que estamos aquí con un historiador y también volviendo un poquito al tema soy historiador, está abajo la historia. Perdón. Trabajas en historia, sí. Yo vi un video de un canal de YouTube que se llama Vox, no me sé sus tendencias exactamente políticas y no sé cuáles son sus intenciones de presentar las ideas de tal X, Y o Z. Es zurdón, es zurdón. Ok, sí. pero habla... Es izquierda, sí, izquierda. Habla Vox sobre la historia de la policía. La historia de la policía, la history of police, y se meten un poco en Inglaterra, cómo empezó, y en Europa, cómo empezó, y qué eran los policías al principio, cuál era su trabajo, ¿ok? Y de cierta forma el trabajo de los policías, y lo que dicen en el video, no estoy diciendo que es verdad absoluta, por favor investiguenlo, y por eso quería sacarlo con Raúl, a ver si él sabía la verdadera o la historia de la policía. Decía que los primeros policías los pusieron para proteger tierras y para manejar esclavos, algo así, o sea, y luego... Mantener el orden. Ajá, y luego, y estaría interesante estudiar, digo, a mí me fascinaría ver tal vez una pequeña línea del tiempo de para qué servía la policía y para qué fue sirviendo, cómo se fue transformando y a quién le sirve la policía, ¿sabes? Porque hoy por hoy, a lo que voy con todo esto es, sí, es algo terrible lo que sucedió y el cambio tiene que ser sistemático, tiene que ser de raíz. Estoy de acuerdo con ese comentario. El tema es que a quién le interesa que sea así. O sea, ¿a quiénes responden? O sea, ¿quiénes tienen las llaves? ¿Quiénes son los dueños de las puertas? ¿Me explico? O sea yo creo que el cambio viene del dolor. O sea, uno si no tiene un dolor, uno no tiene la necesidad del cambio. Se queda sentado donde está. Y a quién le duele también importa un poco. O sea, ¿quiénes son los dueños de Estados Unidos? ¿Me explico? Voy a intentar yo hacer como una mini síntesis que voy a parafrasear súper mal entre dos artículos que leí. Okay. Uno, déjenme les digo de quién es, porque de hecho lo guardé aquí en favoritos. Es de Mike Mullen, era el rango más, no me acuerdo exactamente el nombre, el rango más alto del ejército en Estados Unidos, y otro de Obama, y más o menos hay una conclusión donde dicen que también mucha parte del conflicto viene de que a los policías, al simple policía de pie, al tránsito, le hacen creer que está en una guerra, en su propio territorio, en su propio país, contra su propia gente. Ellos están mentalizados desde la oficina de policía a decir, los que están allá afuera, no hay piedad, son delincuentes, son terroristas internos y... Son un cáncer. Son un cáncer y también ese es probablemente los cambios institucionales más grandes que tiene que haber. Lo que decíamos de Amazon en el episodio con Andrés, de que si los megacapitalistas y los megasocialistas están de acuerdo en que Amazon es un mugrero, y está pasando algo parecido con la policía, la ultraderecha o los megaliberales anarquistas o los megasocialistas anarquistas, todos están de acuerdo en que odian a la policía. Es que hay algo podrido. Algo claramente dentro, mal. ¿sí? Es de que, perdón, Diego. Escuché un dato ayer súper rápido que me dejó traumado, güey. 40% de los policías de Estados Unidos tienen reportes o demandas de abuso o violencia intrafamiliar. Sí. Pues las pruebas psicológicas, desde las pruebas psicológicas. Adelante, Raúl, adelante. Sí. No, es de que ahorita la pregunta que hiciste, lo que está diciendo Amaury, tiene razón. La policía y el que diga cómo de alguna forma u otra existe una falta de credibilidad, falta de apoyo, falta de fe en lo que es una institución tan básica, es porque realmente se abrió esa puerta. Y ahorita quiero llegar a ese punto.
antes que eso, tienes razón, en términos de la historia de las fuerzas policíacas, de la policía, empiezan lo que eran guardias en los distintos estados monárquicos, y eran guardias que preservaban el orden. Llevarlo a lo que iba a ser era mantener la paz, los edictos, hacer respetar los edictos de la corona. Era cuidar propiedad. Muy importante que la propiedad se tenía que preservar ante todo. Y todo esto que vemos es básicamente sí, y ahí es donde dije, Amaury tiene razón, una visión bastante izquierda, pero la realidad, se instituyen fuerzas de seguridad para proteger propiedad. Eventualmente eso se transforma en esa frase me encanta, de la policía americana, to protect and to serve. Y dices, ¿por qué? Porque las instituciones deben estar para el servicio del ciudadano, que paga impuestos por ello, que tiene derechos y contrapesos frente al Estado. El problema de aquí es de que estas instituciones se convierten en claustros, en grupos tan cerrados, tan insulares, que fomentan eso, que fomentan una cultura quizá un tanto podrida, una cultura muy corrupta. Y es que es una guerra contra el crimen. Espérate, como dijo un taxista que me llevó una vez de que le estaba criticando a los militares en México, cuando dijo, ¿por qué odio a los militares? Pues maestro, ¿quieren más a México que a los mexicanos? O sea, estás preocupado más por un abstracto que por vida humana. Claro. Dice, es que esa vida humana no merece. ¿Quién chingados dijo que no merece un ser humano? A la madre, sí. Entonces, ahí es donde levanta indignación. Una de las cosas que a mí, y me encantaría escuchar el juicio de este policía de Chauvin, porque sí, indudablemente lo hicieron, lo que hizo fue un crimen bestial, y no hay palabras para mostrar realmente lo brutal que fue el matar a este hombre, y en cámara, que como dijo Mateus, es pornografía. Aquí estamos viendo cómo eso no viene de la nada. Si a mí me van a hacer chivo expiatorio por algo que yo hice, y tienes razón, lo hice a lo apechugo, pero si lo hice es porque fulanito de tal pone este clima, porque hay esto que dice el comisionado, esta es la misiva del gobernador, estos documentos que han creado esa cultura de victimización a los ciudadanos negro, pobre americano, mis conciudadanos, de tratarlos como reces. Porque dices, aquí no viene nada más de él es un fruto venenoso de todo un árbol. Denuncia con nombre, pelos y señales a quienes crean este ambiente, porque igual que en México, condenamos al policía que pide el soborno, pero no preguntamos, como dice Mateos, la causa raíz, ¿de dónde viene esa corrupción? ¿Quién le exige a ellos estar dando dinero todos los días? ¿De qué condiciones tiene? Y creo que justo ahorita el discurso político es a few bad apples, ¿no? Y lo han dicho N veces, y creo que sí, como 70 canales dijeron lo mismo el mismo día. Algunas manzanas malas. Y justo en esa metáfora, lo que tienen que decir es, sí, son algunas manzanas malas. ¿Por qué? Porque la tierra está podrida. Porque la tierra está podrida, porque la tierra está desmineralizada, porque el árbol tiene una enfermedad. O sea, por eso hay a few bad apples, ¿no? Pero además, Chris Rock tiene un chiste impresionante sobre eso que dice, sorry, but some jobs cannot have bad apples. O sea, también, güey. Si te subes a una aerolínea y te dicen, el 86% de nuestros pilotos les gusta aterrizar, pero hay algunos que no. Al otro 14 les gusta volar y hear a Big Bang. Sí, hay algunos trabajos que no pueden tener malas manzanas. O sea, ahí donde todos tienen que hacer su chamba bien. Y sobre todo porque ahí cuando estamos hablando de eso, no digamos, sí, es bestial lo que hacen, sobre todo para todos aquellos sectores que están marginados o tienen una vulnerabilidad muy grande. Es horrible. Sin embargo, algo más profundo y que sí me inquieta es si completamente desacreditas a una institución que es parte esencial de tu orden social, de tu civilización, ¿con qué te vas a quedar? O sea, si genuinamente no crees en partidos, ya no crees en distintas ramas del poder, ya no crees en distintos actores, ya no crees en el periodismo, ya no crees en nada, dile adiós a la civilización. ¿Cómo nos organizamos? A un amigo que me acaba de decir anarquista, yo mismo digo, ¿qué nos queda? Todos están bien malas. El momento de establecer un canon ontológico es el económico. ¿Okay? Si vieras a las diferentes, y leí un artículo precioso sobre esto, que hacía un análisis de las disciplinas o de los campos de conocimiento
como países. Y algunos son imperialistas, otros son colonialistas, otros son proteccionistas, y muchas veces los países colaboran, ¿sabes? Es de que, oye, pues queremos, no sé, desarrollar este territorio, entonces vamos a colaborar. Y dicen que la economía es un campo sumamente imperialista, que lo que quiere es imponer sobre todos los otros cánones. Y básicamente lo que el canon del hombre contemporáneo es la productividad. Es la productividad y la competencia. Entonces, todo se explica a través de la economía. O sea, todo es que dijo así porque estaba pensando en maximización de recursos, ¿sabes? Y todo lo explican en un canon económico. Y ahorita la economía tiene como esta batalla para desvalidar todos los otros cánones. Y todo lo quiere poner en términos económicos. O sea, vean lo que acaba de pasar con la pandemia. O sea, la pandemia la estamos analizando desde un canon económico. Completamente, cabrón. Sí. Llega al borde de lo absurdo y irracional. O sea, ¿cómo chingados estamos viendo una de las mayores crisis biológicas de sanidad de la historia y lo analizamos como, oye, pues, ¿cómo reaccionó la bolsa? ¿Cómo estuvo la economía? ¿Cuántas empresas quebraron? ¿Cuántos índices de desempleo? Güey, no es broma, lo grabé y lo voy a postear ahorita. Ayer en Fox salió una gráfica, y no es mentira, de cómo las últimas 4 manifestaciones de Black Lives Matter tuvieron una influencia sobre el mercado de Wall Street. Sí. Es que ahí dices, y es lo interesante, por ejemplo, cuando sale los grandes comentarios, ay, güey, que le bajen, solo van 10,000 muertos, o sea, hay más muertos, y dices, espérate, son 10,000 personas. 10,000 no, es que en términos estadísticos es que no puedes estar midiendo lo que es la existencia de la vida humana en términos económicos o estadísticos. No puedes. ¿En qué nos hemos convertido? Es lo que a mí me inquieta. Ese para mí se me hace un punto de esfuerzo y de injerencia que debería ser ahorita una de las prioridades del mundo intelectual y académico. Es cómo peleamos el imperialismo del canon económico. O sea, eso debería de ser una conversación abierta, fervente entre el mundo intelectual y académico, que es cómo se combate la proliferación del canon económico. O sea, es decir, que el canon económico nos ha dado también la globalización que tenemos ahorita. Ese gran paso hacia lo que es una integración regional, hacia lo que es organismos intergubernamentales, todos tienen algo subyacente en lo económico. Y es un componente vital, pero sí ha desvirtuado, siento yo. Claro, pero obviamente, cuidado con esa apología, porque esa apología es justo la ideología dominante. La ideología dominante ahorita la denominó Alain Badiou, y él dijo, ahorita se llama TINA, significa There is no alternative. Esa es la ideología dominante. Porque ayer estuve investigando sobre qué significa ideología. Es la lógica de lo ideal. ¿Okay? De las ideas. La lógica de lo ideal, o sea, una ideología debería ser la ideología de las utopias, que es, oye, ¿a qué aspiramos como sociedad? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos ser? Para eso existen las ideologías. La ideología es como esta brújula que nos debería decir cuál debería de ser la lógica de lo ideal del comportamiento de las civilizaciones. Y lo que dijo Alain Badiou es que hoy en día la ideología dominante se llama TINA, es There is no alternative. ¿Por qué? Porque la ideología funciona como si fuera un sistema cínico, donde en lugar de decirte a qué es lo que debes aspirar, la ideología dominante te dice a qué es lo que no puedes aspirar. Lo que no puedes aspirar, ¿sabes qué es? Un cambio. La ideología dominante hoy lo que te dice es que no hay alternativa. Lo que es la ideología, y Mateus, tú eres el filósofo, que yo tengo entendido, y es una conceptualización a partir del siglo XVIII, era donde dices, yo veo el mundo de color rosa, del color rojo, el mundo debe ser rojo, por lo tanto, voy a usar todos los elementos que nos conduzcan a este color rojo, porque el color rojo es el ideal, y cada ideología dice, no, el mío es azul, el mío es verde, el mío es amarillo, el mío es negro, etc. Y es la lógica que vas a seguir para llegar a ese objetivo. El problema es de que ponernos de acuerdo de cuál es el objetivo a nivel global y es lo cierto. No hay esperanza, o sea, discúlpenme, pero no hay ningún tipo de esperanza para algún tipo de respuesta para lo que están planteando. Aparte estamos aventando preguntas para todos lados, tirando palabras a lo loco. No hay ninguna coherencia. Lo que les puedo decir es que
Pero es lo más divertido que he tenido en meses, güey, de veras. Sí, sí es. Ha sido lo más divertido, créeme. Claro que es divertido, pero o sea, de nuevo, estoy de acuerdo con el tema de que todo lo pintan de economía, o sea, todo tiene un color de economía y también todo tiene un color de, o sea, se puedes ver, todo tiene un color de política. Cualquier cosa que pasa, se incendia un árbol, oye, píntalo de economía y píntalo de política y haz un paquete, viralízalo. Y véndelo. O sea, todo está comoditizado, empaquetizado. Ahora, lo que les digo a ustedes, o sea, ustedes realmente y profundamente piensan que ustedes no tienen opción. O sea, ustedes que son gente racional, o sea, ustedes pueden vivir de una manera diferente, o sea, no están exactamente obligados a seguir estas cosas. O sea, ustedes tienen el poder. O sea, sí, vivimos todos en el mismo mundo, pero tú no tienes que regir, o sea, tu estructura de valor, ¿a qué es lo que más le das valor en tu vida? O sea, ¿qué es lo que está hasta arriba de tú? Cada quien tiene una jerarquía de valor. O sea, y hay gente que dice, lo que más le doy valor en mi vida es no sé, salir a caminar al parque, la madre, o sea, o a mi familia, mis hijos, y la madre, o sea, o ir a la naturaleza, o jugar juegos con mis amigos, o mi trabajo, hay mucha gente que es su trabajo, pero no solo el dinero, o sea, y de nuevo, insisto, no es obligatorio, o sea, sí, tenemos obligaciones, y yo conozco de grandes rasgos la vida de ustedes tres, no conozco la vida de las personas que están escuchándonos y todos tenemos necesidades diferentes de ingresos económicos. Pero cuando hacemos que el dinero y, y peor todavía, y la política, que ni siquiera somos políticos nosotros, ni siquiera nos dedicamos a la política, cuando ponemos esas dos cosas en el tope de nuestra montaña de estructura de valor, estamos profundamente mal. O sea, eso es una opinión, ahora sí, una opinión mía, metiéndome un poco al debate. ¿Quién tiene una pistola en mi cabeza obligando? Claro, mejor pago mis cuentas a que no las pago. Si no las pago, me quitan todo, acabo muerto. Pero después de pagar mis cuentas, ¿qué más? O sea, ¿sabes? ¿Qué más? O sea, no es lo más importante. Más profunda. No es lo más importante, es algo importante. ¿Me explico? Y también, sí, para mí, y yo creo que no debería ser así para todos. O sea, hay mucha gente que vive bien. ¿Crees que todos puedan tener el lujo de hacerse esa pregunta? Todos sí, definitivamente. O sea, claro, los casos que presento, los que están, haz de cuenta, o sea, no, pues los que están, haz de cuenta que nacen y se enferman y se mueren a los 10, 15 años, pues ahí son tragedias completamente terribles, pero hay demasiadas tragedias en el mundo. O sea, hay gente que le da cáncer, hay gente que le da ataques al corazón, o sea, hay miles, millones o infinitos casos de cosas que le puede pasar a una persona. A lo que me refiero, y otras son innecesarias. Ok, a lo que me refiero es esa bloodthirst, cuando uno ve un video y te saliva la boca de resentimiento, eso no es necesario. O sea, ¿sabes? O sea... ¿La indignación no es necesaria? ¿La qué? ¿La indignación es necesaria? ¿Y qué tal la empatía por el dolor ajeno? Depende de lo que quieras hacer con tu vida. ¿Ok? Depende de lo que quieras hacer con tu vida. Porque mira, qué bueno que tocaste la empatía. La empatía es básicamente lo que uno ve, siente, entiende, es lo que le afecta a uno, de cierta manera, ¿no? La empatía es un tema central en este tema de George Floyd. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con la empatía cuando uno ve una muerte? Es el tema de Peter Singer, ¿no? El Peter Singer es el tema, si tuviéramos brazos infinitamente largos, podríamos sacar a todos los niños, ¿ok? Ahora, ahí lo voy a asociar con la filosofía del estoicismo. El estoicismo dice básicamente que tienes que enfrentar la vida con valentía, ¿no? Y tienes que saber lo que puedes cambiar y tienes que tener conciencia de lo que no puedes cambiar, ¿ok? Y el levantarte todas las mañanas, pensar que tienes el control absoluto de todo, es terrible. O sea que hay cosas que están completamente fuera de nuestras manos, ¿me explico? Sí. Y ahora, si realmente pensamos que hay cosas que sí están en nuestras manos, entonces más vale que realmente nos salgamos al mundo y hagamos algo al respecto. Porque ahí estoy de acuerdo con Marx, o sea, y estoy de acuerdo con Marx en muchas cosas, tal vez no en todas, y ni siquiera he leído todo el trabajo de Marx, no tengo ni siquiera el rigor acá, no tengo autoridad de decir eso, pero Marx decía que la filosofía no se queda en palabras, que la filosofía se transforma en acción, pero yo creo que no todos deben de dedicar sus vidas enteras a hacer cambios absolutos. O sea, no, vato, no se puede, güey. O sea, y otra, nadie está obligado a que el dinero sea lo más importante en sus vidas. O sea, esto, ahora le hablo a los que nos estén escuchando. Nadie te va a obligar a que en tu vida lo más importante es el dinero. O sea, y también tenemos que dejar de glorificar y pornografizar el dinero
y glorificar y pornografizar la política. O sea, vato, está divertido platicar. Y fíjate los últimos episodios que hemos tenido, si hablamos de temas contemporáneos, pero también nosotros somos parte del problema. Estamos pintando todo de economía, pintando todo de política. Y es exhaustivo, es aburrido. A mí se me hace muy aburrido todo eso, güey. A mí se me hace muy divertido platicarlo. No, platicarlo es divertido, pero llega un punto en donde, o sea, sí, somos cuatro. Se satura, vatos. La gente se satura. Oye, y también, güey, y nos cae el saco. ¿Cuántas veces nos han dicho, Diego, a nosotros de que, oigan, ustedes hablan y hablan y hablan y ni se saben ni si es tus diputados, güey, ¿sacas? Pero o sea, si no te gusta, no lo tenemos que hacer. No, ya sé. O sea, esto que estamos hablando de todo ese tema, o sea, vaya, estoy dando como una recomendación de que es una opción, o sea, sí hay opción. Y fíjate, una de las cosas que ahí sí, y tienes razón, y estoy de acuerdo contigo, Mateus, todos tenemos alternativas, pero la gran tragedia humana es de que no todos tenemos la misma libertad de poder ejercer esas alternativas. Lo primero y exactamente, y tienes razón, ahorita tenemos una base de privilegio tan grande que dices, si quiero, voto todo, y me vale, me voy y tengo alternativas de vida. Hay otras donde los grilletes, los que tú mencionas en la caverna platónica, los grilletes claro. Y las cadenas son lo que es esas ideas que te mantienen atado a expectativas, a convenciones, a instituciones, a cosas que, porque tengo que tener hijos a los 20, ¿por qué? Porque así es como hizo mi madre, así lo hizo mi abuela. Ese tipo de mentalidad, la sociedad, o peor, la religión. Cuando claro. De repente los grilletes son de naturaleza religiosa, dices, ¿prefieres? Hay como cuando no quieres sentir esa falta de control en tu vida, mucha gente se escapa a la religión. Claro. Entonces, dices, es muy sano, pues cualquier tipo de grillete no lo es. Chicos, me temo que tengo que salir de aquí, vienen por mí a las 11:30. Sí, sí. De hecho, me temo que ya se me acabó tiempo. Sí. Por mí me quedaba toda la tarde, nada más iría por el tequila y aquí me quedo toda la tarde. Digo, no me malinterpreten cuando digo que se me hace aburrido, o sea, no me refería a este tipo de pláticas es lo más entretenido que en mi opinión, es de las cosas más entretenidas que hay. Pero clavarnos tanto en de nuevo, perpetuar el zeitgeist, al perpetuar hablar de política y de economía, creo que también se puede llegar a ser aburrido. A eso me refiero, ¿no? O sea, podemos hablar de pensamiento crítico, ahí se mencionaste religión, o sea, mencionamos justicia, mencionamos ley, y luego nosotros mismos fuimos pintando. Tal vez lo dijiste, Diego, de una manera de una cierta crítica que también caemos todos, ¿sabes? Digo, no sé cómo lo dijiste, pero bueno, digo, tenía que decirles eso que en realidad se me hace que no estamos estrictamente obligados a también, o sea, consumir todas estas pinturas, ¿no? De economía y política. Muy bien, damos por terminado el episodio. Raúl, siempre un gusto, muchas gracias, bro. Diego, gracias, Mateus, Amaury, un abrazo muy fuerte. Gracias. Igualmente, cuídense y de nuevo, soy su fan número 1 y siempre que saquen video, ahí los estoy recomendando y aplaudiendo. Esto se me hace fascinante y hacen una labor muy buena. Vamos a venir, te extendemos la invitación otra vez. Ya está. Cuando quieran. Cuídense. Bye, chicos. Cuídense. Gracias. Bye.